¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en Ciudad Victoria al cronista de Santander Jiménez, Tamaulipas, el profesor Javier Mendoza Urbina. Y ya que estamos en Ciudad Victoria, quisiera que nos comentara, que nos ayudara a recordar aquellos tiempos de la fundación de Ciudad Victoria, allá por el año, creo, de 1750, profesor Javier. Así es, el 6 de octubre de 1750 se fundó Santa María de Aguayo. Así le llamaron. Así le llamaron, esos son los nombres originales. Santa María de Aguayo, posteriormente se le dio el nombre de Ciudad Victoria, en honor al primer gobernante Guadalupe México, Victoria, ¿verdad? Guadalupe Victoria, y hoy pues todo el mundo lo conocemos como Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas. Pero no siempre fue capital aquí en Ciudad Victoria. No, en la época del virreinato podemos decir que la primer capital fue la vía del Nuevo Santander, hoy Jiménez, 1749 hasta 1769. 1749 al 69, como 20 años. 20 años, exacto. Y ahí vivió el fundador, el colonizador de Tamaulipas. El colonizador de Tamaulipas, don José Escandón y Helguera, a quien conocemos como el Conde de Sierra Gorda. Ese personaje que vino a principios de la segunda mitad del siglo XVIII, venía procedente del estado de Querétaro, se le agregaron algunas gentes de San Luis Potosí. Ya cuando llegó aquí, pues se le agregaron más gentes del nuevo Reino de León, y esa gente la fue distribuyendo en la fundación de cada una de las villas. ¿Empezaron con cuál villa? ¿Cuál sería la primera de fundar? La primera villa que se fundó. La primera villa que fundó Escandón fue la villa de Llera. O sea, así se le dio ese nombre de Llera en honor a su segunda esposa, María Josefa de Llera y Vallas. Fue muy difícil la colonización para él. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos había muchos indígenas muy belicosos, muy valientes, y la gente que entraba, pues los indígenas se les echaban encima. Y bueno, pues ¿Y después de Llera? Después de Llera se viene a Güemes. Adelante de Victoria. Adelante de Ciudad Victoria. Ni siquiera se había fundado Santa María de Aguayo, menos Victoria. Entonces viene a fundar la villa de Güemes, donde deja un grupo de familias y un capitán al mando. Posteriormente se va a Viejo Padilla. ¿A Padilla siguió? Sí, que es donde está el río Purificación. Así es. Sí, o sea, lo fundaba precisamente por el agua de los ríos para poder utilizarla. Sí, pues no está equivocado, porque como dice el dicho, el agua es vida. Ajá. ¿Sí? Y bueno, Viejo Padilla relativamente es muy importante, porque primeramente pues es una villa fundada en la época del virreinato. Y antes de que se me olvide, en honor a María Padilla, hija del virrey Francisco de Güemes y Orcasitas, se le da el nombre de Padilla. De Padilla. Viejo Padilla. Y bueno, le vuelvo a repetir, pues Viejo Padilla fue sumamente importante también, porque ahí fue el fusilamiento del primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Otro general, Mier Terán, eso fue muy cerca de la iglesia, el fusilamiento de Iturbide. Iturbide lo aprendieron en Soto la Marina, sí. De ahí se lo trajeron a caballo, y la orden, pues ya estaba la sentencia de que si se lo encontraban, pues ahí iba a ser fusilado. Y bueno, pues ahí lo fusilaron en esa época. Posterior a Padilla, ¿siguió fundando algunas villas? Siguió fundando más villas, se va a la villa de Santander, lo que es hoy Jiménez. Bien. Y en honor a la provincia de Escandón, se le da el nombre de Santander, la villa del Nuevo Santander. Era muy difícil transitar, bueno, no había caminos, ¿verdad? Iban abriendo camino. Relativamente sí es cierto, muy difícil. Nosotros a veces hacemos el comentario entre cronistas que qué difícil era la tarea de colonizar, atravesar montes, valles, sierras, ríos y qué sé yo. Y en aquellos tiempos pues no había caminos. Entonces para el Conde de Sierra Gorda y las personas que lo acompañaban, era muy difícil. Jiménez lo fundaron en 1749, en febrero, creo. 17 de febrero de 1749, donde deja, le vuelvo a repetir, el grupo de familias y un capitán al mando. Ahí se quedaron 108 familias a cargo de un capitán, don José Sánchez de Dovalín. Y ahí hay una casona, un museo ahora. Bueno, mucha gente me pregunta de esa casona, y otros me dicen que si es correcto que el Palacio del Conde. Y relativamente sí es cierto. Está bien lo que dice de que sí es casona y que sí fue el palacio, sí es cierto. El palacio le sirvió para vivir la casona.
porque ahí tiene su chimenea. Por ahí está un museo donde hay utensilios de cocina. Bueno, en aquellos tiempos había utensilios de cocina, armamento, muchas cosas. Caballeriza, hacia atrás pues estaba la caballeriza, donde había aproximadamente como unos 200 caballos. Carruajes. Y carruajes, pues creo que había 2 carruajes, uno del conde y uno del hijo del conde. Bien. Supuestamente los primeros carruajes que se hicieron, los primeros cañones que se hicieron fue en la vía de Santander. ¿Por qué? Porque ahí era el centro de toda la comarca colonial. Bien. ¿Sí? Entonces fue muy importante y le repito, pues fue la primera capital de la época de la colonia del Nuevo Santander. Y ahí en Santander Jiménez hay una iglesia que se construyó también en ese tiempo. Hay una iglesia exactamente que lleva el nombre de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, más los padres de la Virgen, San Joaquín y Santana. Yo les invito, cuando tengan la oportunidad de hacer una visita a Jiménez, que visiten tanto el palacio donde gobernó el señor Escandón por más de 20 años, y hacer una visita a la parroquia de los 5 Señores, el lugar donde están sepultados los restos del segundo conde de Sierra Gorda, que se llamó Manuel Ignacio de Escandón y Llera. Hijo. Hijo, exactamente. Hijo del conde. Así es. Ajá. La colonización sigue hacia adelante. ¿Continuó hacia el norte? Hacia el norte, sigue Burgos, por ejemplo. ¿Burgos era también importante en ese tiempo? Sí, puede ser que sí era importante. Y de Burgos se va a Camargo. Escandón ya tenía nociones de lo que era el continente americano. Entonces, él iba con ese fin cruzar el Río Grande, hoy Río Bravo, pero no lo hizo porque era muy caudaloso, era muy peligroso y tenía miedo que se le ahogaran las gentes, los caballos. Y entonces él lo que hace, se viene a fundar Reynosa. Se fue me dijo, de Burgos. De Burgos a Camargo. A Camargo. Sí. Y luego Reynosa. De Camargo se viene a Reynosa, donde, le repito, deja otro grupo de familias y un capitán al mando. El capitán era el que daba instrucciones, era la autoridad máxima de las villas. De Reynosa se viene a San Fernando, y al margen del Conchus, ahí deja otro grupo de familias y un capitán al mando. Y le vuelvo a repetir, no nos explicamos cómo hacían el recorrido a caballo y entre el monte. De ahí supuestamente se pasa a Altamira, donde deja... se va al sur entonces, sí, de lo que hoy es Tamaulipas. Exactamente, lo que hoy es el territorio tamaulipeco, donde deja otro grupo de familias y un capitán al mando. ¿Altamira? Altamira, perdón. Ajá, sí. ¿Y luego? Y de Altamira tengo entendido que se viene a Jico, que antes era Escandón, hoy es Jico. Y de Jico se va a Santa Bárbara, hoy Ocampo. Ocampo, sí. Mante todavía en ese tiempo, ¿no? Ni para cuánto todavía, ni siquiera se conocía con el nombre de Mante. Y bueno, Mante relativamente es demasiado joven comparado con las villas que fundó, las villas escandonianas, pues relativamente es muy joven. Después de Ocampo, tengo entendido que se va a Real de los Infantes, hoy Bustamante. Bustamante allá en la sierra. En la sierra. La Sierra Madre. Es otro problema bastante grave, que les vuelvo a repetir, grave en el sentido y peligroso por los indígenas. Los indígenas eran demasiado belicosos. Le vuelvo a repetir que, volviendo a Llera, el capitán que dejó allí al mando de las familias fue uno de los primeros capitanes que perdió Escandón, que lo mataron junto con algo de familias. Los indígenas. Los indígenas, exactamente. Pues defendían su territorio, se supone. Sí. Indiscutiblemente, sí, así es. Y bueno, Real de los Infantes, muy bonito nombre. Posteriormente se le cambió el nombre. Que ahora ¿Y de Bustamante se vino ya a Victoria, no? No. Tengo entendido que él tenía que hacer sus informes al virrey, a la autoridad que de él dependía, pero luego regresa y se viene fundando más villas. Y supuestamente se va a la villa de Santo Domingo de Hoyos, donde deja otro grupo de familias. ¿Dónde es Santo Domingo? Es Hidalgo, Tamaulipas. Hidalgo, Tamaulipas. Bien. Sí. Y él tenía la intención de cruzar al norte. Y al final de cuentas busca la parte más encimita del río, y tengo entendido que la parte cruza al norte, con con sus caballos, con su gente.
y también hace una caminata muy larga, llegó hasta otro río que está más adelante, un lugar conocido como el Río de las Nueces. Sí. De ahí él ya regresa nuevamente a seguir fundando más villas, y claro, ya tenía gente que lo ayudaba y que lo apoyaba. Después se fundaron otras villas como San Carlos, como Bustamante, como Soto la Marina, que está muy cerca de Jiménez, Abasolo, que era Santillana, y de esa manera le fue dando forma a la colonia o provincia del Nuevo Santander, que más tarde se redujo lo que hoy es Tamaulipas. Esto fue cuando la invasión norteamericana en 1847 corre las fronteras del río Las Nueces al Bravo y nos dejan lo que hoy es el territorio tamaulipeco. Y bueno, pues ahora sí ya conocemos a Tamaulipas con su verdadero nombre, y recordamos las villas, la importancia, cómo se fundaron cada una de las villas de las que hoy disfrutamos o conocemos el territorio tamaulipeco. ¿Y la capital, Ciudad Victoria, cuándo fue capital? Primero fue Jiménez. Jiménez, 1749. Así es. A 1769. 69, poquito más de 20 años. Cuando ya muere Escandón, está su hijo, y bueno, pues ya la capital se debilita, y en esos tiempos se descubrió unas minas en la villa de San Nicolás. Entonces eso fue lo que también hubo un capitán, Vicente González de Santianés, que se lleva los poderes a la villa de San Carlos desde 1769 hasta 1811. Muchos años entonces. Más de 40 años. Más de 40 años. Entonces San Nicolás tuvo mucho auge. ¿Por qué? Porque era una fuente de trabajo muy importante en la época del virreinato. Bien. Y bueno, esa fue la capital del virreinato, tanto en la villa del Nuevo Santander como San Carlos. Posteriormente, ya cuando ya se conoce el territorio tamaulipeco, le tocan los poderes de Tamaulipas a Viejo Padilla. A Viejo Padilla, a sí. Viejo Padilla, sí, 1824 fue en la época cuando fusilaron al emperador Agustín de Iturbide. Bien, y luego ya se pasó a Victoria. Ya se pasa aquí a Ciudad Victoria, y ya entonces ya deja de llamarse Victoria. Villa de Aguayo. Ya deja de llamarse Santa María de Aguayo y se le da el nombre de Victoria. Bien. Y ahora pues hoy conocemos y fíjese, Victoria fue una de las últimas villas, y pues no tenía mucha importancia a lo mejor en aquellos tiempos, pero al cambiar los poderes a este lugar, a Santa María de Aguayo, que es hoy Victoria, pues hoy es una hermosa capital que tiene muchas fuentes turísticas, muchos lugares tan importantes que pues obviamente pues los invitamos a que conozcan parte de los lugares turísticos con los que cuenta Ciudad Victoria de Tamaulipas. ¿Qué podemos visitar en Jiménez? ¿Nos recuerda entonces? ¿El museo, la Casa del Conde? Pues en primer lugar, en la entrada, en la plaza principal, está el Conde, el colorizador, don José el monumento del Conde. El monumento de Escandón, que fue el personaje, pues le repito, que vino a colonizar el territorio tamaulipeco, que todavía no se conocía así con ese nombre. Luego ahí, por ejemplo, la iglesia, la parroquia. Bueno, estamos en la parroquia, pero antes de eso, les repito, está el palacio. Enfrente, sí. Donde gobernó, donde estuvo el primer gobierno de aquella época. Sí. Sí, les repito, son más de 20 años que ahí estuvo Escandón. Imagínense usted ver los carruajes, ver al conde entrar y salir por ese enorme portón que tiene más de 3 metros de ancho por más de 4 metros de altura, ver un carruaje, ver el señor gobernante con su gente que lo acompañaba a salir a caballo, porque ese era el medio de transporte que había en aquellos tiempos. Y también podemos visitar entonces la parroquia. La parroquia sí, está a un lado, de frente. Claro que sí, se complementa la visita a la parroquia de los Cinco Señores, que también es muy importante, es una de las parroquias más importantes de la época del virreinato. ¿Hay algunas pinturas ahí de la época de esos tiempos? Así es, sí, originales, exactamente. Lamentablemente, pues creo que sí está un poco descuidado. Pues usted sabe que el vandalismo siempre anda haciendo daño. Se robaron algunas pinturas del siglo XVIII y
hay una enorme pintura que representa la Sagrada Familia, que estuvo un tiempo en la Ciudad de México, la llevaron a restaurar y en una exposición. Estuvo por más de 2 meses y bueno, pues yo creo que los jimenenses se sienten orgullosos de tener esa reliquia, que es la única que hay en Tamaulipas, porque les repito, pues, las más chicas se las llevaron. Y esa enorme reliquia, gracias a los curas, a la gente del pueblo, a algunas gentes que les interesa el patrimonio del pueblo, ahorita ya está en una de las salas bajo llave. ¿Por qué? Porque si no le hacen así, pues ya no subiera, ya se lo hubieran llevado. Y bueno, mucha gente se queda admirada de cómo se conserva esa pintura tantos años, más de 2 siglos y medio, ¿no? Más de 200, estamos hablando de la fundación reciente, que es 272 años. Es lo que tiene, se puede decir, aproximadamente esa pintura que representa la Sagrada Familia y que está ahí resguardada en la parroquia de los Cinco Señores. Si hablamos de que el agua, me decía usted que el agua es vida, en Reynosa y en Camargo está el río Bravo. El Bravo. En Ciudad Victoria, en ese tiempo, me imagino que con mucha agua, el río San Marcos. Sí. En Padilla, el río Purificación. En Jiménez. En Jiménez, mucha gente dice, bueno, ¿por qué el conde eligió? Buscó ese lugar, pues si no tiene agua. Es lo que sí. Sí, pero no, Jiménez tiene mucha agua, nada más que no la vemos. Esa agua, por el subsuelo corre mucha agua. Al norte de la población, de ahí se hizo un pozo artesiano y de ahí se sacó el agua, se trajo por tubería a la cabecera municipal y nunca ha dejado de dar agua. Sí. Y no solamente eso, sino que al poniente de la cabecera está un arroyo de nombre de los Flechadores, que sí se le dio el nombre en honor a las tribus que había en aquellos tiempos. Y ¿de ahí tomaban el agua en esos años en la fundación, no? ¿Sí? Sí, porque se hizo una presa que la hizo el conde con unas piedras enormes pegadas con argamasa, etcétera, a tal grado que hizo que el agua saliera a la población a través de canales o acequias. Y de ahí estuvieron tomando agua la gente por mucho tiempo. Y ya bueno, no existen esas acequias, las acequias ya no existen. Pero sí funcionaron durante muchos años para beneficio de la población. No, más de 2 siglos. Y lo que nos quedamos admirados, mucha gente se queda admirada, bueno, pues de dónde, cuando en épocas de sequía... siempre había agua. Sí hay agua, siempre hay agua. El agua se le va, día y noche se le tira mucha agua. ¿Y por qué? Pues si mucha gente se pregunta, pues si es mucha sequía, ¿por qué? ¿Dónde agua? Es que más arriba hay unos veneros que día y noche están manteniendo ese arroyo y pues nunca se seca. Y yo creo que si hacemos una investigación sobre las presas que hay en Tamaulipas, es la única presa que esa nunca ha dejado de dar agua y se le desperdicia mucha agua se le va. ¿Por qué? Porque los veneros siempre mantienen viva la corriente de agua que mantiene a esa población. Lamentablemente, pues las acequias las cegaron, las cerraron y esa agua pues se va. Y no, porque era muy bonito, mucha gente que visitaba Jiménez se quedaban admirados de que el agua de ese arroyo pasaba por la cabecera de los habitantes de la comunidad. Muchos, en aquellos tiempos había piperos que llevaban el agua a los hogares y en aquellos tiempos pues les cobraban 50 centavos una pipa. Una pipa era un tambo de 200 litros con un carretón, con unas ruedas de rayos de madera y una bestia mular, un caballo, un burro, etcétera. Era el que estiraba esa pipa y iban y lo vendían en el mismo pueblo a 50 centavos. Bien, ¿nos puede comentar algo de Padilla, de Viejo Padilla? Si no estoy mal informado, allá por 1970 decidieron construir la presa y sepultaron el pueblo de Padilla, que ahora le dicen el Viejo Padilla, ¿verdad? Quedó sepultado en el agua. Si acaso vemos alguna construcción de una escuela
y creo que hasta la iglesia ya se estaba derrumbando, desafortunadamente, pero sí quedan algunos vestigios todavía de ese poblado. Fue donde fusilaron, me dice usted, a Agustín de Iturbide, ¿sí? Así es, sí es cierto, la década de los 70 fue cuando se inicia la construcción de esa presa, que es una de las presas más importantes y más grandes del estado a nivel nacional. Y pues la gente pues no se quería salir, porque pues ahí nacieron, ahí crecieron, ahí se educaron. El gobierno les dio, los cambió, al cambiarlos al nuevo Padilla, les dio casa, les dio todo, pero mucha gente no quería salirse, no quería dejar su pueblo, su hermoso pueblo de Viejo Padilla. Y bueno, al final de cuentas tuvieron que salirse porque el agua, el agua se iba acercando, y una de las primeras construcciones que se inundaron, como dice usted, la escuela de Viejo Padilla, una construcción muy hermosa, muy bonita. ¿Todavía está de pie? Todavía está de pie, sí, pero ya está muy acabada, ¿sí?, por el agua. Y bueno, la que duró un poquito más fue la iglesia, duró un poquito más, porque está un poquito más retirada, pero parece ser que ya las paredes ya está muy caída. Ya está muy acabada. Se vinieron abajo ya algunas, hace poco fuimos a verlas, ¿sí? Pues así es. Y bueno, pues repito, el Viejo Padilla fue bastante importante, y las gentes que estaban ahí, que vivían, pues realmente no querían dejar su nido, podríamos decir. ¿Por qué? Porque pues ahí nacieron, ahí crecieron, y ahí hicieron su vida. Pero pues lamentablemente esa presa pues los hizo que se fueran a otro lugar. Bien, pues maestro profesor Javier Mendoza Urbina, cronista de Jiménez, Tamaulipas, agradecemos que nos haya ampliado los conocimientos de los años de la colonización del Nuevo Santander, ¿o cómo le decía? Del Nuevo Santander, ahora Tamaulipas. Sí, hemos visto algunos de sus videos en YouTube. Ahí lo podemos encontrar como Museo Colonial, ¿verdad? De Jiménez. Sí, nada más lo busca en YouTube, Museo Jiménez Tamaulipas, y tenemos varios videos que relativamente nos comentan mucho de la villa de Nuevo Santander, lo que soy Jiménez. Y también lo hemos visto en Facebook, que pone también algunas fotografías con algunos habitantes y algunos recuerdos o algunas anécdotas de todos aquellos tiempos, de todos esos tiempos de historia. Así es, pues muy bonita la historia de nuestro territorio tamaulipeco. Bien, agradecemos, maestro. ¿Algo que quiera agregar? Pues solamente que pues visiten esas villas, las raíces históricas de la colonia de Nuevo Santander que quedaron hoy en Tamaulipas, que pues, es lo más representativo y hermoso que tenemos en Tamaulipas. Muchas gracias por su tiempo. Sí. Gracias, hasta la vista. Sí, adiós.